Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Liliana Hernández y este es mi show de cocina. Sean todos bienvenidos. Y la receta que les traigo hoy es esta deliciosa salsa de tomate para pizzas. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar, los cuales también los podrás encontrar en la descripción del video. En una sartén a fuego medio vamos a agregar el tomate. En este caso estoy usando tomate en lata, que ya viene sin piel y sin semilla. Ustedes podrían reemplazarlo por tomate fresco, igual retirándole la piel y las semillas. Añado también la pasta de tomate. Añado un poco de aceite de oliva y mezclo. Ahora vamos a intentar triturar todo nuestro tomate hasta obtener una salsa un poco lisa. Para esto me ayudo con esta espátula de madera que es plana, pero ustedes podrían hacerlo con la herramienta que tengan, por ejemplo con este pasapuré o esta herramienta que yo tengo que es como una paleta en cruz. Cualquiera de ellas sirve, o también hasta con un tenedor. Otra herramienta para quien la tenga que es muy útil para estos casos es una mezcladora eléctrica manual. Y vamos a procesar nuestra salsa hasta que veamos que tiene una consistencia tipo puré. Ahora agregamos el ajo que yo siempre tengo listo triturado. Voy a agregar también pimienta. Mis hierbas, aquí yo estoy usando albahaca seca, si ustedes la tienen fresca mucho mejor, y yo aquí uso unas ramitas de orégano fresco. Si lo que has visto hasta ahora te ha gustado, entonces apóyame con un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Gracias y continúa disfrutando. Revuelvo para que se integren todos los ingredientes. Esta salsa no necesita ser cocinada por mucho tiempo. Es simplemente para que con el calor todas las hierbas y los ingredientes suelten aún más su sabor y se puedan fusionar entre ellos. Agrego ahora la sal. Como siempre es a gusto de cada quien, pero para esta cantidad yo siempre estimo que una cucharadita queda perfecta. Revuelvo y pruebo a ver qué tal está, si es necesario ajustar algún sabor. Aquí de sal está perfecta, pero voy a agregar un poco más del resto de los ingredientes. Un poco más de mi albahaca, también unas ramitas extras de mi orégano. Un poco más de pimienta. Revolvemos para integrar todo de nuevo y vamos a dejar que alcance un hervor o veamos que comienza a burbujear en el centro. Aquí podemos ver que ya nuestra salsa está burbujeando. Y ahora yo les recomiendo que le coloquen una tapa porque va a continuar burbujeando y va a salpicar alrededor de toda la sartén, incluyendo a ustedes. Así que para evitar esto vamos a taparlo. Y cocinamos por unos 3 minutos más. Ahora vamos a destapar nuestra sartén, apagamos nuestra estufa y ya nuestra salsa está lista. Revolvemos y miren la consistencia como debe quedar. Ahora transferimos nuestra salsa a un envase y reservamos. La dejamos reposar hasta que llegue a una temperatura ambiente y podríamos usarla de inmediato en nuestras pizzas o también
La tapamos y la llevamos a refrigerar para un posterior uso. Y aquí ya tenemos nuestra salsa lista. Y solo para casos de emergencia les quiero dejar este tip. Si van a adquirir una salsa, por lo general son el tipo de salsa llamadas marinara, por favor fíjense en los ingredientes. Estos deben ser básicamente los mismos que yo acabo de usar en la salsa que les acabo de recomendar. Lo más natural posible. Y esta es una de las pizzas que rellené con esta deliciosa salsa. Y si quieren saber cómo yo hice esta pizza, entonces aquí les dejo el link para que vayan a ver el video. Si te gustó esta receta, entonces apóyame con un like, suscríbete a mi canal, comparte esta receta y por supuesto no olvides activar la campanita para que te avise en cuanto yo suba el siguiente video. Gracias y hasta la próxima. Bye.